Es hora de escuchar Breves del Sabio, pequeñas píldoras de historia de los cuentos del sabio. Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Breves del Sabio, pedacitos de historia que se convierten en reflexión. Hoy quiero hablaros del continente olvidado, África. Un país con un potencial increíble, pero también con graves problemas económicos, de pobreza y de identidad. Comenzamos. Para entender África tenemos que entender primero su realidad demográfica. Nos encontramos con un continente de 1.300 millones de habitantes en el censo de 2021. Este continente se destaca como el segundo más poblado del mundo. Tiene un 18% de la población global. Pero, ¿qué significan estos números más allá de las estadísticas? África está creciendo un 2,5% al año. Esta cifra, aparentemente positiva, lleva consigo oportunidades y desafíos significativos. ¿Cómo gestionar el crecimiento demográfico para convertirlo en una fuerza impulsora del desarrollo en lugar de ser un obstáculo? África es la reserva de la población joven del mundo. Este fenómeno generará inevitablemente fuertes movimientos migratorios hacia Europa. La pregunta clave sería cómo pueden los países europeos gestionar este flujo de manera ordenada e integradora. La inmigración, lejos de ser un problema, podía ser una oportunidad para un intercambio cultural y económico beneficioso. El continente africano superó en población a la suma de Europa, de América del Norte y de Oceanía. Sin embargo, en términos de Producto Interior Bruto, la región apenas representa un 3% del total mundial. ¿Cómo reconciliar esta disparidad entre población y participación económica? El crecimiento poblacional podría duplicar la población en 30 años. El continente está en camino de redefinir la dinámica global. ¿Cómo pueden los países africanos capitalizar este crecimiento para construir sociedades prósperas y sostenibles? Teniendo esto en cuenta, la realidad demográfica del continente va mucho más allá de las cifras. Representa un potencial demográfico único y al mismo tiempo plantea desafíos significativos. Pero a pesar de las expectativas de crecimiento tras la descolonización, en la década de 1960, África no ha logrado despegar económicamente como se esperaba. La perspectiva de la pobreza, las desigualdades y la falta de desarrollo industrial plantean preguntas sobre las barreras que han limitado el progreso económico del continente. La independencia de la mayor parte de los países en África en esta década de 1960 marcó un periodo de cambio. Pero, ¿cómo han afectado esto al desarrollo económico y político del continente? La creciente influencia de China y Rusia plantea preguntas sobre la soberanía africana y la dirección futura de las alianzas internacionales. Es decir, existe un interés global por el continente, lo que significa que África no es un continente tan olvidado. China, Rusia y Estados Unidos han emergido como actores clave para el continente, cada uno con estrategias diferentes. ¿Cómo están influyendo estas potencias en la política, en la economía y en la seguridad de los países africanos? Europa
A pesar de su proximidad y vínculos históricos, parece rezagada en su relación con África. África de alguna manera es el centro de gravedad económico de una gran parte del mundo. Hay países claves en África que tienen mucho que decir, como Marruecos, Egipto, Etiopía y Kenia, ya que son actores clave y sus decisiones económicas impactan en la dinámica regional. Teniendo estas cuestiones en cuenta, es importante hacer un pequeño decálogo sobre el futuro de este continente. Por un lado, África se enfrenta al desafío del estancamiento. Afrontar este estancamiento económico mediante reformas estructurales y estrategias innovadoras debe ser una prioridad para todos los países que configuran el continente africano. Empoderar a la juventud, capitalizar la juventud como una ventaja demográfica, invirtiendo en educación, en empleo y en emprendimiento. El futuro de África también pasa por una colaboración internacional equitativa. Establecer alianzas justas con potencias globales, evitando la explotación de recursos y promoviendo el desarrollo sostenible. Otra cuestión es la inversión en infraestructuras. Priorizar inversiones en infraestructuras que impulsen el comercio intraafricano y conecten el continente al escenario global. Abordar también la desigualdad. Implementar políticas para reducir la brecha entre ricos y pobres, promoviendo una distribución equitativa de la riqueza. Llegar también a una sostenibilidad ambiental. Adoptar prácticas sostenibles para preservar los recursos naturales y enfrentar los desafíos del cambio climático. Fortalecer, por supuesto, las instituciones. Desarrollar una serie de instituciones que sean sólidas y sistemas de gobernanza eficientes para garantizar la estabilidad y la transparencia. La economía debe estar también diversificada. Hay que redefinir las estructuras económicas para depender menos de sectores específicos y fomentar la diversificación. África debe participar activamente en organismos internacionales. Debe buscar mayor presencia en organismos clave, garantizando la voz en decisiones globales. Y finalmente, el compromiso ciudadano. Fomentar la participación activa de la sociedad civil en la construcción de un futuro inclusivo y próspero para África. Como veis, el futuro de África está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para un cambio significativo. Al abordar las cuestiones económicas, fortalecer las alianzas y empoderar a la población, África puede forjar un camino hacia un futuro más próspero y equitativo. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de una semana. Un saludo. Los breves del sabio, si bueno, 2 veces sabio.